¿Qué haces, Leo? ¿Todo bien, Marce? A la movilidad. Bien, bien, bárbaro, bárbaro. Me gustó la idea. Va a ser interesante. Hola, Moni. Hola, ¿cómo estás? Una brasilera en Argentina. Muy bien. Sí. Claro, está bueno. Vamos a preguntar cuánta gente hay de No Argentina. perdería nada, por nada, esta charla. Podemos hablar en portugués. Sí, vamos a hablar en portugués. Además, yo sigo a Gustavo Segres también. Entonces, No, genial. Muy bien. olvídate. Muy bien. Nos vamos a invitar a los que abran las cámaras si nos vemos. Ok. Vou cerrar aqui, amor. Estamos entre clases de Ivry e la charla. Alguien está escuchando el noticiero de fondo. Sí. ¿Alguien va a hablar Alberto Fernández? ¿Alguien lo escuchó? No, hoy no, perdón, espera un minuto. Hoy no habla. Hoy no habla porque no llegaron a un consenso. ¿No hay acuerdo? No, no hay acuerdo. Dice que hay una pelea increíble entre Larreta y Kicillof. Ah, sí. Le Ujú. vamos a preguntar a Gustavo si sabe algo. Sí, Ah, debe estar hablando con Feynman, seguro. no, mirá. Bienvenido, Telmo. Mucha gente de Brasil, de Goiás.
¿Sí? próximo a Brasilia, sí. Acá tenemos Mónica va a ser de traductora a cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, estamos acá. Yes. Mi hermano está en California, no acredita, no puede creer que estemos en cuarentena aún. Ah, no puede creer. Y bueno, pues Estados Unidos ya No, salió. no, sí. Espérame. Ahí le estoy. Espera, vení un minuto, esto voy a lavar. Mi mamá habló de llamar a Gilmar Mendes, el ministro del Supremo Tribunal Federal, que suele soltar todos los condenados Ah, para bueno. que nos liberen de la cuarentena. Es un chiste en Brasil hoy. Hoy leí una nota en Infobae de Brasil. Sí. Está muy complicada la situación. Bueno, ahora vamos a aprender un poquitito. ¿Cuántos de Hola, los que están buenas tardes. acá? Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está, Fabio? Bien, bien. A ver, Telmo me dijo que es de Brasil. Sí. ¿Y alguien más es de Brasil por acá? No, sí. Yo estoy viendo las caras, ¿no? Ahora Gustavo se estaba conectando. Sí, sí, acabo de hablar. Acá estamos. ¿Y cuándo dicen que va a hablar Alberto Fernández? ¿Dijo cuándo va a hablar o no se sabe? Dijo que mañana ¿Mañana va a hablar? espera llegar a un acuerdo hasta mañana. Va a hablar en chat, a ver. No, porque dijo al Mira, final. acá me pone Telmo, me informo, 34.000 presos en Brasil fueron liberados por la justicia por causa del COVID. 34.000. 34.000. Merito, ¿eh? ¿No te escuché? Informada, gordo, que vendan a la Fabi, me dije, yo estoy en lo mío ahora. Ahí entró Gustavo. Hola. Hello, hola. Hola, ¿Qué tal, Gustavo, ¿cómo te va? Gustavo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ¿Cómo ustedes? Bien. Bueno, vamos a esperar si te parece, vamos a esperar unos minutitos. Que siga Claro. entrando. Yo estaba viendo, tratando de detectar cuánta gente de Brasil hay acá. Ahora vas a detectar más fácil por los nombres. Aprovecho para agradecerte, Gustavo. Soy Fabio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Y yo aprovecho para saludarte de mi parte, que soy brasileña viviendo en Buenos Aires hasta hace 3 años, pero te acompaño por Instagram y por tele y también por otras vías. Muchas Tus gracias. Muito análisis. obrigado. De nada.
Su filia a paulista. Mónica la importamos de allá. Hicimos una permuta. Sí. Buenas tardes, Estamos con el Buenas trueque. tardes. ¿cómo va? ¿Qué tal, Muito Rosita? bem. Acá yo veo que todos los argentinos van a intentar hablar en portugués ahora. Ahora, Mónica, vos Sí. fuiste para allí y ahora con la cuarentena sonamos. Sí, entonces, lo que me pasó es muy loco porque yo estuve en Brasil en febrero para arreglar unas cosas con mi mamá y llegué y me puse de cuarentena voluntaria y ya empezó la otra cuarentena. Así que estoy de cuarentena hace 15 días más, póngale. Es la que va a Y hoy a la calificar. noche parece que se estira más, ¿no? De nuevo. Sí, están creo. hablando hasta 12 de julio. Sí, yo creo. Seguramente se nos va hasta septiembre. No, hasta septiembre no, Mónica. Por Y favor. Sí, pero sí. Lo primero que se calculaba cuando empezó es que el pico iba a ser, ¿te acordás, Marcelo, que yo lo había dicho? En Va a abril. ser agosto. La segunda en quincena agosto. de Abril. agosto, y que se Agosto. calculaba que para el 21 de septiembre, para primavera, iba a empezar a liberar realmente todo. Exactamente. Acá se le ha perdido el miedo al virus. Los números que ahora voy a compartir muestran que está bajando en muchísimas ciudades por primera vez, y esto como un adelanto de lo que voy a hablar a las 9 en la 24 Sí. de Feynman. No hubo muertos en las últimas 24 horas en Manaos, por ejemplo. ¿Cuántos? Sí. No hubo. No hubo. Ah, no hubo. No. El hospital de campaña de Pacaembu, que queda acá a 100 metros, Cerrado. tuvo que cerrar porque no hay pacientes. El hospital de campaña de Manaos también. Sobre 577 shoppings, 385 ya están abiertos. El 8 de Con la distancia. vuelve las clases en San Pablo. En fin, Y parece probado que en que- 2 semanas vuelve los restaurantes, todo en San Pablo. es que lo que queda probado es que el objetivo de aplanar la curva no es frenar el contagio, no se puede frenar el contagio. No. Lo que se debe hacer es que la persona que tenga condiciones tenga la opción de quedarse en su casa y que si Sí. necesita tenga un lugar en la UTI o en el respirador, si fuera el caso. Tenga el cuidado que necesita, exactamente. Sí. Lo que pasa es que hay que pensar que la cantidad de contagiados y de el porcentaje de mortalidad es como un globo, que cuando uno lo aprieta, lo mismo que se van a contagiar están en ese globo. Se enciman las Cuando uno lo aprieta, voces. se estiran en el tiempo, pero siempre va a ser la misma, la cantidad, la curva va a ser más plana, pero en el tiempo va a ser más. Tanto Se la cantidad de estiman. contagios como la mortalidad. Mientras Todavía que no otros Sí. países como Brasil la apretaron, la hicieron más alta y la terminaron más rápido la curva. Exactamente. Y además hay otra cosa que, por ejemplo, yo soy médica, hice maestría en economía y salud y siempre trabajé con salud pública. Lo que pasa también es que desde acá hace creo que en un año que los datos serán factibles porque hay que filtrar muchos datos, hay datos que fueron computados doble. Lo que pasa es que, doctora, Hoy. la política sanitaria más barata, más que hacer test, es que se quede cada uno en su casa. Obvio. Acá Sí, estamos pero en vez de aislar a los enfermos. Bueno, les propongo algo. exactamente. Arrancamos. Vamos a arrancar. Arrancamos. Les propongo lo siguiente, les voy a explicar a todos. Primero, Yo me les voy a contar quedo- cómo va a ser la dinámica de esta tarde. Yo ahora lo que voy a hacer es mutear absolutamente a todos. Les pedimos, por favor, que queden todos muteados los micrófonos para poder escuchar a Gustavo. Esta es la parte interesante, mágica. Ahí está. Ahora, Gustavo, te voy a... Ahí está. Ahí está. Ahí te desmuteé. Ahora estoy, Ahí ahí estoy, estamos. ahí estoy. Ahí está. Ahí estamos nosotros. Y bueno, la verdad es que agradecerles a todos y principalmente a Gustavo Segre, que todos seguramente lo conocen. Gustavo es analista internacional, vive en Brasil, es conferencista, autor de libros
y hoy la idea es poder charlar. El título que le pusimos a esta charla, esta tarde-noche acá en Argentina, Argentina y Brasil, tan cerca y tan diferentes. La idea, ahora vamos a darle a Gustavo, va a tener un momento para que pueda compartir con nosotros las reflexiones que tenga para poder charlar, y si hay durante la charla preguntas o quieren hacer después sobre cosas en particular que tengan ganas de poder saber de esta realidad tan diferente y tan triste que se vive en el mundo y en diferentes países como por ejemplo en Brasil, en el marco, en el espacio del chat, vamos a poder acá, donde yo voy a escribir acá preguntas, van a poder acá escribir las preguntas para que una vez terminada la exposición de Gustavo poder compartir estas preguntas, ir charlando, ir contestando también estas preguntas. Así que nuevamente muchísimas gracias, Gustavo, por esta invitación tan amable que vos aceptaste. Bueno, te paso la palabra, somos todos para aprender, para escucharte y para compartir las reflexiones. Dale, bueno, muchísimas gracias. Aprovecho ahora para saludar a un amigo, José Cache, que está ahí participando de esta charla, un fenómeno de persona, y me honra con su presencia, por supuesto. La idea era compartir un poco informaciones que uno no consigue evaluar apenas con un título o apenas con una nota en un diario o una mención en un noticiero o en una radio, con la mayor subjetividad posible de mi parte, porque hay veces que uno no consigue ser objetivo, pero analizando datos concretos y reflexionando sobre información oficial. Esto no es teorías, no tiene nada que ver con que yo pueda buscar información, no, les voy a citar las fuentes en todos los casos para que cada uno pueda investigar un poco más si así lo desea. Cuando comienza el COVID-19 en Brasil, había una situación muy clara para el gobierno Bolsonaro, que era: esto no se va a conseguir detener. Es imposible detener al COVID-19. Lo que hay que hacer, en aquella frase tan célebre de aplanar la curva, es que se demore el contagio a través de un aislamiento social, cuarentena, como uno lo quiera llamar, para que cuando fuera necesario hubiera camas para todos y respiradores para todos. Pero era muy claro que no había ninguna condición, como ningún país consiguió, de que no hubiera contagios. Era imposible. Dentro de esa temática, Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, pierde una enorme oportunidad de salir bien parado, pase lo que pase. ¿Y esto por qué? Porque la forma Bolsonaro de ser lo obliga a opinar de cualquier cosa respecto de lo que él piensa. ¿Y por qué esto? La primera mención que dijo, esto es una gripecita. Yo creo que el tiempo le va a dar la razón, y después voy a justificar por qué, pero no necesitaba decirlo. La Corte Suprema, cuando ve que Bolsonaro arrancaba con estas ideas y que el virus era como la lluvia que iba a mojar un montón, pero que pocos iban a morir ahogados, otra barbaridad, le sacó la potestad y le dio la potestad del aislamiento a los gobernadores y a los intendentes. Y en el mismo momento que determinaba eso, resolvió que no era posible cuarentena rígida porque eso conspiraba contra el artículo constitucional que permite que cualquiera de ustedes y yo tengamos libertad para ir y venir sin pedirle permiso a nadie, mucho menos al Estado. Con estas dos temáticas, lo que Bolsonaro tenía que hacer era cerrar la boca. ¿Por qué? La economía iba a tener un traspié, esto era obvio, y ahora les cuento cómo agarra a Brasil el COVID-19. Pero si no hubiera dicho nada, y la economía se caía estrepitosamente, como se va a caer, Bolsonaro lo único que tenía que decir era: señor, no me miren a mí, gobernador, intendente, ellos dicen si se abre, si se cierra, yo no tengo nada que ver. Podrían haber muchos muertos, podrían haber pocos muertos, muchos contagiados, pocos contagiados. Era obvio que iba a haber un montón de contagios, era obvio que iba a haber un montón de muertos, pero ¿qué hubiera hecho Bolsonaro si se quedaba callado?
yo no tengo nada que ver, hablen con el gobernador, hablen con el intendente. En lugar de hacer eso, hizo estos comentarios totalmente absurdos, y en la prensa internacional en general, cuando alguien tiene que responsabilizar los números de Brasil, la culpa es de Bolsonaro. En ese medio término tuvo 2 pérdidas de un ministro de salud, la pérdida del ministro de seguridad y ahora la pérdida del ministro de educación. Con un Bolsonaro que, en función de estas tonterías que él mencionaba, y lo digo con todo respeto por el presidente, entraron 30 pedidos de juicio político. Y justo en el medio meten preso, no es casualidad, justo en el medio meten preso al que era asesor y chofer del hijo, cuando era asesor del Consejo de lo que sería la Legislatura Provincial de Río de Janeiro, me refiero al 01, Flavio Bolsonaro, hoy senador nacional, y le empiezan a hacer una investigación de índole penal, que hoy elevó a la segunda instancia porque es senador de la República. Cuando uno analiza todas esas cuestiones, lo que quiero decir es, ¿cómo podría un país como Brasil contener algo como el COVID-19 cuando el sistema público de salud ya estaba colapsado sin tener nada que ver el COVID-19? O sea, el COVID andaba volando por ahí, no existía, y acá en Brasil la gente del sistema público ya estaba colapsado. Iba uno a las 5 de la mañana para que lo atiendan, 2 días después, las unidades de terapia intensiva en colapso, la gente no tenía insumos, los hospitales no tenían médicos. Todo eso era antes del COVID. Imagínense ahora con el COVID. En una temática de esa situación, había otra realidad. 13 millones de los 212 millones de brasileños viven en favelas. Y para el habitante de un lugar carenciado, que ahora que se le dicen comunidades, no se le dicen más favelas, ¿cuál era la realidad? El COVID existe para todos, decía. Pero el aislamiento social no, porque si yo no salgo a trabajar de la forma que sea, no me alimento y no puedo alimentar a mis hijos. Con lo cual, antes de ver a mis hijos diciendo, papá, tengo hambre, yo me voy a arriesgar al virus porque tengo menos de 60 años, porque soy sano, porque me puedo llegar a tomar el COVID-19, pero difícilmente me muera. Y fíjense qué curioso. Se hicieron algunos exámenes de testeos en las favelas, Paraisópolis en San Pablo, Helópolis en San Pablo, Rocinha, Cidade de Deus, Morro del Alemán en Río de Janeiro, y en promedio da que el 25 al 28% de la población de las favelas o de las comunidades tiene o va a tener COVID-19. Esto porque toman un universo de personas, le hacen el testeo, aislado por diferentes lugares de la favela, da 25%, lo proyecta. Pero eso genera que a pesar de ese lugar que no tiene sistema de salud bueno, que vive mucha gente en poco espacio, que no tienen un buen sistema de agua y de cloacas, la letalidad del virus era del 0,96%. Cuando históricamente en el mundo es del 5%, cuando en Brasil es del 5,5 más o menos. Y ahí recuerden otra frase de Bolsonaro diciendo que el virus no iba a matar a mucha gente porque el brasileño nadaba en la cloaca. Desnecesario también. Cuando uno analiza eso, yo tomo datos de transparencia.registrocivil.org.br y empecé a analizar desde el día 16 de marzo, que coincidentemente es el día de mi cumpleaños, que fue el primer día de fallecimientos en Brasil por COVID-19, retrotraigo al 16 de marzo del 2019 contra ayer, tomo el 2020, 16 de marzo contra ayer y analizo muertes por causas respiratorias, septicemias y causas indeterminadas. La diferencia, si esto realmente hubiera sido como todo el mundo pinta, sería por lo menos la misma cantidad del año pasado más los 50.000 o 52 o 54.000 de COVID-19. Pero los números no me dan eso. El número me da 16.900. ¿Por qué? Porque viene una persona, fallece una persona, le hacen la autopsia a la persona, le colocan el hisopado y dice esta persona tiene COVID-19. Entonces lo colocan en la lista de muertes por COVID-19. Ahora, científicamente, ¿murió por el COVID-19? No sé, Mónica es médica, nos podrá auxiliar. Lo que colocan es murió con COVID-19. O sea, tenía COVID-19, pero aplicaba síntomas, no lo sé. ¿Murió por una cuestión del COVID-19? No lo sé. Entonces, en eso que uno analiza,
vamos a que desde el 1 de enero hasta el día de ayer murieron en Brasil 625.000 personas, de las cuales 16.000 más que el año anterior. Y esto sin contar el crecimiento demográfico, porque en el mismo periodo que murieron 625.000 señores y señoras, nacieron 1.200.000 bebés. Entonces, todos los años, cuando uno toma el índice de mortalidad de Brasil, 1 de enero era el 30 de mayo cuando hice la cuenta, daba que el crecimiento 2018 respecto del 2019, 10%. Crecimiento 2019 respecto del 2018, 13%. Crecimiento del 2020 en relación al 2019 debería dar entre 10 y 13, y a eso le agrego el COVID. No, da el 1,91%. Si yo tomo los 17.000 personas que dan fallecidos a más por problemas respiratorios en los últimos días, desde el 16 de marzo a la fecha, y lo divido por 625.000 personas que murieron en ese periodo, me da que el índice de mortalidad por COVID-19 vinculado al exceso de fallecidos es el 2,7%. Es exactamente lo mismo que una gripe. Donde además, hace 2 días atrás, tuvo Brasil la misma cantidad de fallecidos 2020 de COVID y de neumonía. Pero este año murieron 20.000 personas menos de neumonía de las que morían el año pasado y que morían todos los años. O sea, es como que la gente dice, bueno, no me voy a morir más de neumonía, ahora poneme COVID. Y ahí se da otra circunstancia. Si alguien fallece de COVID o tiene COVID, la determinación legal aquí es que es considerado un accidente de trabajo. Entonces tiene impacto en el seguro de desempleo que le va a quedar a la viuda o al viudo, tiene impacto en lo que la empresa tiene que pagar si la persona está internada. Entonces, ¿qué era lo interesante? Si yo tengo neumonía, tengo que ir al INSS y me encargo, el INSS le paga al empleado. El INSS es como si fuera el Instituto Nacional de Seguridad Social. Pero si tengo COVID es considerado accidente de trabajo. Entonces, esas cosas hay que considerarlas porque cuando uno analiza esa situación, llama la atención que además se encontraron 18 casos por 214 millones de dólares de investigaciones policiales por corrupción, porque en el momento que se determina la emergencia sanitaria, las municipalidades y los gobiernos provinciales no tienen que llamar más a licitaciones, compra directa. Y ahí había también un vínculo, es decir, si yo soy un político y soy corrupto, con la pandemia y con la emergencia sanitaria no necesito llamar a licitación. Y ya sabemos dónde eso termina. Entonces, cuando uno analiza toda esa situación, observa que cuando los gobernadores y los intendentes empezaron a ver que había unidad de terapia intensiva, los mismos gobernadores, João Doria, en el estado de San Pablo, que lo criticaba a Bolsonaro, empezó a abrir la economía. ¿Por qué? Porque Bolsonaro y Pablo Guedes, que es el ministro de Economía, le dijo, señor, el ICMS, Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios, similar al IVA de Argentina, es provincial, con lo cual usted cierre la economía, haga lo que quiera, pero no me venga a pedir plata a mí. Y Doria dijo, no, bueno, está bien, tenés razón, vamos a ver, y hoy los comercios a la calle funcionan, los shopping funcionan, ahora es más fácil decir que no funciona. No funcionan los gimnasios, no funcionan los salones de belleza, no funcionan las peluquerías, pero yo el pelo me lo corto. ¿Y cómo es? Justo al lado de mi casa hay una peluquería, le aviso, cierra todo, me broncea con un montón de alcohol y coloca 3 barbijos y qué sé yo, y corta el pelo. O sea, se hizo un aislamiento blue, digamos. Ahora, Brasil explota en casos. Brasil explota teóricamente a la luz de mucha gente en cantidad de fallecidos. Ya vimos los números de los fallecidos, el número no cierra, pero ahora voy y lo tengo que analizar en función de la cantidad de millones de habitantes que tiene Brasil. Porque tiene 212.470.658 personas viviendo acá. Entonces, cuando uno lo analiza en número de contagio por la cantidad de millón de habitantes, Brasil no es el segundo, está en el número 25. Y cuando uno lo analiza en función de fallecidos, está en el número 16. Perú está peor, Chile está peor. Entonces, hay que analizar un poco el contexto, porque en ese momento también, ¿qué fue? ¿Hubo colapso del sistema público y privado de salud? No. Agarraron una vez, y lamentablemente tengo que hacer el traductor de las barbaridades que pasan en la televisión de Argentina,
cuando en Manaos hicieron unas vallas de sepulturas colectivas. Lo que nunca contaron es que el único cementerio de Manaos está colapsado desde el año 2011, donde ya no había más lugar. Entonces dice, talaron árboles para hacer tumbas. La talaron porque lo hubieran talado igual sin el COVID-19, porque no había tumbas desde el 2011, que está colapsado. De los 10 o 12 cementerios que hay, solamente uno, Nuestra Señora Aparecida, tenía capacidad de crecimiento. Lo único que faltaba es que hagan un decreto y digan, señor, no se muere, no se puede morir. Entonces, como eso no se podía, parece, 3 días hubo colapso en el cementerio. Pero no se sintió, nunca hubo, en Río de Janeiro o en San Pablo, que eran los peores lugares, que alguien, un médico, tuviera que decir, respirador para este señor o señora sí, respirador para este señor o señora no. Nunca ocurrió. Y había un protocolo ya establecido, para que no dependiera del médico. Y nunca tuvo que ocurrir. En este momento, San Pablo, que llegó a tener el 87% de las UTI ocupadas, hoy tiene 65%. Entonces, ¿qué es lo que la gente ve? Señor, yo no tengo cómo obligar a la gente a que se quede en su casa. Señor de 60 años, si puede, quédese. Si no puede, utilice barbijo. No se puede ir a lugares públicos sin el barbijo. Le vamos a generar protocolos sanitarios, pero la Constitución no permite que el Estado diga si la gente se tiene que quedar en su casa o no. Y ahí viene otro análisis. Cuando yo tomo la cantidad de fallecidos, me da que el 73% es mayor de 60 años. Y cuando sumo los mayores de 50 con comorbilidad, que son problemas adicionales de salud que pueden generar un deceso, me da que el 86% de la población que falleció tenía más de 50 años. 73, más de 60, 13% de 51 a 60. Entonces, ¿qué es lo que hay que atender? Yo soy administrador de empresa. Hago y determino las prioridades y voy a atacar a la prioridad que me da donde pierdo dinero o donde estoy dejando de ganar. No voy a contar los chips o los clips para ver que ahí puedo ganar plata, porque eso me va a llevar un tiempo que no necesito gastar y no me va a tener un impacto importante. Entonces, cuando uno analiza todo eso, observamos además que empezamos a tener gente conocida que tenía COVID-19 o que tuvo COVID-19, y tuve la mamá de conocidos, amigos que tuvieron COVID-19, una familia entera que es vinculada con mi hija, donde la señora de los 4 tuvo problemas, la colocaron un respirador, salió del hospital y está bien. Entonces decía, ¿es grave? Sí, es grave. Pero cuando uno analiza que, por ejemplo, por mes, desde el 16 de marzo que empieza a fallecer gente, y esto ya se había preparado antes, entonces era marzo. El primer caso fue en febrero, no obstante que se vincula, que pueda ser más antiguo. Pero vamos a tomar marzo, abril, mayo y junio. Por mes se dejaron de diagnosticar 50.000 diagnósticos de cáncer. Por mes. Yo estoy acá vivo porque conseguí un diagnóstico de cáncer precoz y pude operarme a tiempo y no tengo ningún problema. Pero si no hubiera conseguido, yo tuve melanoma, a lo mejor no estaría dando esta conferencia. Y hay 50.000 personas por mes que dejaron de tener diagnóstico. 116.000 personas en Brasil por mes dejaron de hacerse una cirugía. En algunos casos eran cirugías programadas por casos de salud grave. Entonces, ¿dónde va a entrar dentro de la estadística? 52% de los jóvenes están utilizando algún tipo de droga activa. ¿Dónde está eso también? Aumentaron la ayuda de suicidios, aumentó 10.000%. Entonces, todo eso tiene impacto. Ahora, ¿cómo agarra a Brasil el COVID-19? Económicamente hablando, lo agarra como si fuera un buzo que iba subiendo a la superficie, buscando el equilibrio fiscal, con un crecimiento programado para el 2020 del 2.3%, con una tasa de interés que en el momento estaba 3,5%, con una tasa de inflación menor al 4%, superávit en la balanza comercial importante, 48.000 millones de dólares, una cantidad récord de inversiones directas del exterior, son inversiones productivas, 4º país en el mundo a recibir inversiones, 75.000 millones de dólares, todo eso es oferta de dólares, Brasil no tiene cepo, y 350.000 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad. No eran papelitos en el Banco Central, plata. Cuando uno analiza esto, el ministro Paulo Guedes dice, no vamos a emitir dinero, porque eso es inflacionario,
En Argentina no, pero en el resto del mundo sí. No vamos a endeudarnos porque tenemos reservas internacionales suficientes y no tengo problema de quemarlas si fuera necesario. Perdió Brasil 20.000 millones de dólares de reservas para financiar este tema. Cuando uno analiza cómo Argentina va a financiar, es la parte de la encuesta que dice no sabe, no responde. No tenemos ni idea de cómo vamos a financiar esto, cómo el gobierno va a financiar. Entonces todo esto va a generar claramente una retracción en la actividad económica. Se presupone que en el mejor de los casos va a ser del 6% negativo, que era un 2,5, 2,3 positivo, estamos en un 8,3 de pérdida de actividad económica. Y eso, escucho un montón de analistas y economistas argentinos y dicen, esto va a ser un problema, porque Argentina, porque no sé qué. Señores, va a ser un problema relativo, porque la escala de una empresa argentina para Brasil es muy baja. Y Brasil tiene 18 millones de personas de clase A, gente de mucho dinero, que va a tener mucho dinero cuando termine el COVID, igual, o más, que va a seguir consumiendo. Y tiene 113 millones de personas de clase media. Vamos a suponer que 30% de esa cantidad caiga a la clase baja, que no va a ocurrir. Son 85 millones de personas que consumen. Son 2 Argentinas enteras que consumen. Y acá me permito hacerle una comparación con lo que ocurre en mi empresa. Yo ahora estoy en la empresa, estamos trabajando con protocolos sanitarios, con restricción de personas, aislamiento social, pero no suspendimos a nadie, no echamos a nadie, no le bajamos carga horaria a ninguno de los empleados, aumentamos la canasta familiar porque están almorzando en sus casas, antes lo hacían en la empresa. No pedimos crédito, no hay ATP para las empresas que no lo necesiten, o sea, el préstamo del Estado para que la empresa pueda pagar los sueldos, no pedimos préstamos bancarios y no hicimos ningún tipo de reducción de nada. O sea, alquilamos la casa donde les estoy hablando ahora y no hablamos con la dueña para decir, mirá, bajanos el alquiler, ¿por qué? Porque no tuvimos ningún tipo de problema. Y esto tiene que ver con claramente prepararse y con utilizar estrategias de administración que son posibles para reinventarse en función del COVID-19. Y con esto voy concluyendo. Un cliente, nosotros administramos empresas aquí, y un cliente que es no administrado por nosotros, sino era una persona amiga, que tiene una pizzería, nos viene y nos pregunta, che, ¿ustedes conocen de administración? Está complicada la cosa. En realidad, ¿por qué está complicada? Porque la pizzería era uno de los únicos sectores de la alimentación que el foco principal es delivery. La gente pide pizza para que se la lleven a su casa, prioritariamente sábado a la noche, generalmente reunión de amigos, matrimonio hasta 40 años, el domingo pide un poco más, de lunes a viernes prácticamente nada, pero se le agrega en la competición a la pizzería el restaurante, que antes la gente iba al restaurante y ahora pide delivery, con lo cual el delivery se le metía en la ventana a la pizzería. La pizzería empieza a notar que no era por una cuestión del COVID, sino porque había una oferta mayor. Entonces dice, mirá, estoy teniendo pérdida de facturación. Dije, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Defiendo mucho la teoría de Edward de Bono, el pensamiento lateral, se lo recomiendo a aquellos que les guste la lectura, es algo muy interesante porque nos hace ver cosas diferentes, por una óptica diferente. Entonces le sugerimos a este señor que cambie el demandante de la pizza. El demandante de la pizza históricamente, pareja, reunión de amigos, hoy menos reunión de amigos, porque que se siguen haciendo igual, porque el aislamiento blue, como la cuarentena blue en Argentina, funciona igual. Acá les hago un comentario que el promedio de adaptación y aceptación de la cuarentena, del aislamiento, como es acá, fue entre el 50 y el 52%. O sea, con la mitad de la población en la calle, los números son los que vemos. Con todo el mundo guardado en Argentina, hoy Argentina es el país que más crece proporcionalmente en cantidad de contagios en el mundo, a pesar de que está todo el mundo guardado. Entonces, no hay una explicación lógica y científica de por dónde se mete el virus o cómo anda el virus y cuál es la salida para que no haya contagios. Por eso el sistema era aplanar la curva y si se contagia y necesita UTI, va. Vuelvo a la pizza. ¿Qué le generamos ahí? ¿Cuál es el demandante potencial que tiene una demanda restringida, comprimida y dependiente? El hijo. Chiquito de hasta 10 años, que hace 90 días que no ve a los compañeritos, que no se juega con nadie, que no tiene vínculo social con nadie,
¿Y qué mejor alegría le podemos dar a un niño de menor de 10 años que la pizza se la lleve Batman? O se la lleve Superman, o se la lleve el Hombre Araña, o la Mujer Maravilla, o como se llame. Y ahí iba a dejar de tener efectividad si era buena pizza, mala pizza, de ananá, de dulce de leche, mozzarella, o jamón y morrones, porque el objetivo que era que alguien le lleve la pizza, que el pibe le abra una sonrisa enorme, y no importa si se comían la pizza, era entretener al chico de una forma barata. Se está cansando de vender pizza el señor. Pero cansando de vender pizza. ¿Y esto qué quiere decir? A alguien le van a decir, para mí lo mejor que pudo haber es el COVID-19. ¿Por qué? Porque le mostró un mercado que no existía, que ahora es el pionero, que seguramente será copiado. Yo me permite pedirle un porcentaje de su facturación en crecimiento, se dice de onda, pero abre oportunidades para todo el mundo. Yo estoy dando conferencias que las estoy cobrando, esta no, es importante mencionar, esta no, y es un mercado que antes no tenía. Mis conferencias eran presenciales, yo tenía que ir a algún lugar, y hoy no, lo hago desde aquí, y me permite tener ingresos que antes no tenía. Entonces, yo creo que el COVID cambia todo. Cambió la forma de la perspectiva, cambió la visión que nosotros tenemos de todos. Nunca ocurrió, salvo por ejemplo en la Guerra de las Malvinas para nosotros los argentinos, 24 horas por día, y de noche también, si uno quisiera hacer el juego del día y la noche, donde lo único que hablan los noticieros es del COVID-19. No hay otro tema. De vez en cuando aparece alguna cosa que quiso hacer Cristina, Vicentín, pero el foco sigue siendo el COVID-19. Y con todo eso, la gente con miedo, va a demorar muchísimo y va a haber mucha gente que va a quedar en el camino, lamentablemente, porque trabaja para el turismo, las compañías aéreas, pero creo que hay una clara determinación de los modelos, ideológicamente hablando, económicamente hablando, que toma Argentina y que toma Brasil. ¿A cuál le irá mejor de todos? No lo sé. Tenemos que ver el final de la película, no podemos estar con una foto nada más. Pero concluyo diciéndole que Brasil aprobó el día de ayer en el Senado Nacional por 65 votos a 13 que a partir de ahora todo lo que tenga que ver con agua y cloaca municipal, son 5.565 ciudades, no va a ser más injerencia del Estado, va a ser injerencia de los privados, con lo cual el Estado deja de colocar dinero, que además lo coloca ineficientemente, porque hay mucha gente que no tiene cloaca y no tiene agua, evita la cuestión de la corrupción en lo público y de la administración ineficiente del recurso público, y esto ya va a permitir de cara que aumente 30% la cantidad de empleados que van a colocar los sistemas privados y que van a invertir los sistemas privados a lo largo de todo Brasil. Y el ministro de Economía lanzó un programa que se llama Plan de Crecimiento Acelerado, donde para envidia de todos los que estamos acá, dice: reforma tributaria para bajar la carga tributaria de las empresas y de las personas. Simplificación administrativa para que si alguien quiere abrir una empresa no necesite tanta gente y tanta burocracia pasando, dándole un sello o una autorización. Libertad económica. Esto quiere decir, entre otras reformas, que el empleado público, que aquí en Brasil solo puede entrar por concurso, tenga cortada la estabilidad del empleo. El empleado público en Brasil tiene estabilidad. Esto buscaba la estabilidad, que si yo soy del Partido de los Trabajadores, que no soy, y viene un Bolsonaro, no me puede echar porque pienso de otra forma. Pero eso generaba que como no lo podían echar, la persona trabajara o no trabajara, nadie la podía echar. Con esta reforma va a decir que no se puede echar a nadie por una cuestión ideológica, pero si no produce, afuera. La otra es eficiencia presupuestaria del gasto público. Porque Brasil lo que quiere es buscar el superávit fiscal, por una cuestión muy lógica. Si cualquiera de nosotros vamos y le pedimos un préstamo a un banco, lo primero que el banco nos va a decir es: ¿cómo me lo va a pagar? Muéstreme un balance, dígame cuánto gana, gano 10, ¿cuánto gasta? 12. Usted gasta más de lo que gana, no me va a poder devolver jamás el préstamo. No, gano 10 y gasto 8. Ah, perfecto, entonces tome le doy porque con los 2 que le están sobrando me va a poder pagar. Bueno, Argentina nunca pagó. Sobre 119 años, los últimos 109 no pagó, tenía más déficit que superávit, solamente en 10 a lo largo de 119 años
tuvo superávit. La otra cuestión, mayor integración con la economía mundial. Baja de aranceles de importación para generar una mejora de la competitividad y para que el consumidor pueda pagar menos por el mismo producto. Esto va a obligar a que las empresas brasileñas tengan que mejorar el producto y la competencia para poder vender más barato. Reducción de las barreras para la inversión, el comercio y el empleo. Y con todo esto que les estoy diciendo, ¿cuál le parece de los países que va a conseguir recuperar más rápido? La verdad que es bastante simple de entender. Yo veo con preocupación Argentina, determiné que esto para mí era el proyecto Stalin, donde el objetivo era la dependencia de los ciudadanos argentinos por parte del Estado. Hoy esa dependencia ya es de 89% directa o indirectamente, porque hay un montón de millones de personas, 4.300.000 personas que dependen del empleo público a nivel nacional, provincial, municipal, de los tres poderes, porque hay millones de personas que tienen ayuda social, y que está bien el tema de que nadie debe morir de hambre, la tarjeta alimentar, pero yo quiero ver cómo el gobierno va a hacer para sacarle a alguien que hoy le da 10.000 pesos por mes para no dárselo más. Quiero ver. Y donde además, injustamente, los 5.000 pesos del bono del sistema público de salud, para los médicos, enfermeros y demás, todavía hubo gente que no los cobró. El IFE sí, todo el mundo. Entonces, ahí tenemos los terceros, que es comercios, pequeñas empresas y empleados de los comercios y de las pequeñas empresas, que tienen o el ATP, que tienen un préstamo sin tasa de interés, o que dependen de un subsidio del Estado. Alguien de esas personas se le va a plantar al Estado y le va a decir, estás haciendo las cosas mal, y por el otro lado, por último, los miserables, que esos miserables son los que dependen de alguien de la Secretaría de Comercio que dice, vos podés importar, vos no podés importar. Entonces dependo que alguien me permita traer insumos a 70 pesos cuando los insumos son a 140, con lo cual cuanto más consiga importar y más consiga mandar plata al exterior mejor, a 70 mangos. O sea, en todo está el Estado. Y nadie responde la pregunta de cómo van a financiar todo eso. Y ahora sí concluyo, perdonen que me entusiasmo. Del mes de mayo, en relación al mes de abril, los depósitos bancarios en pesos aumentaron del 43% al 86% del sistema. Así que cualquiera de ustedes consiga salir de sus casas, y cualquiera de las personas que colocaron el dinero en los bancos consiga salir de su casa, va a generar aumento de la demanda. ¿Por qué? Porque nadie quiere pesos, no queremos el peso, porque además nos pagan el 30% en un plazo fijo, y la inflación prevista va a ser, en la mejor de las opciones, 45% hasta que la gente salga a la calle. Después que salga a la calle eso va a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que la gente va a hacer? Va a comprar cosas. Y el aumento de demanda va a generar un aumento de precios. En definitiva, la situación de Argentina no es fácil. Entiendo que el interés del gobierno Fernández es mostrar la foto, poca cantidad de contagios, que cada vez está más. Argentina ya está en número 30 de países de contagio. Pocos fallecidos, no obstante que tampoco es ningún mérito, porque comparado con Uruguay, por ejemplo, que ya está en actividad prácticamente normal, somos bastante malos en relación a eso. No se hacen testeos, entonces ocultamos la cantidad de contagios porque lógicamente no hay testeos. ¿Y por qué muchas veces no hay testeos? Porque la cantidad de testeos aumentaría muchísimo los positivos para el COVID, y eso baja la letalidad del virus, y eso justificaría todas las teorías conspirativas para decir que el tema no era tan grave como para tener que cerrar todo el mundo. Es eso, Marcelo. Ahí me desmuteé. Bueno, la verdad que creo que quedamos todos medios anonadados, Gustavo. La verdad es que pensaba mientras vos ibas hablando, ibas dando números, yo pensaba para mí diciendo, vas a decir que Brasil está re mal y nosotros estamos mejor, y cuando veía la cara de todos, era justamente, me parece que el título venía por el otro lado. Y la pregunta que yo te quiero hacer, invito a la gente que pueda preguntar, es, hablaste antes de la perspectiva, cómo lo importante que es entender
una perspectiva, el cambio de perspectiva y ver la oportunidad donde no la hay. Si vos tenés que decir en pocas palabras, ¿qué falló acá? ¿Qué falló en Argentina? Porque evidentemente, como vos bien lo describiste, no estamos bien, nosotros lo sabemos, pero lo diste con datos precisos, con números, etc. Y además estamos hace 100 días en casa y vamos a estar un tiempo más en casa. Entonces, ¿qué es lo que se hizo mal? Yo creo que varias cosas. Mi observación, y reconozco, estoy en la vereda muy de enfrente ideológicamente de este gobierno, no obstante ello, deseo que le vaya bien, porque si le va bien, nos va bien a todos. Pero el problema partió, en primer lugar, el ministro Ginés González García, creo que se llama, Sí. con el virus no va a llegar, acá hace calor y China está lejos. Cuando me consta, el ex embajador en China, y fue mi jefe, mi amigo, Diego Velar, le dijo, muchachos, esto llega acá. Con lo cual lo que tienen que hacer es, empiecen a cerrar ahora la frontera, cierren ahora la frontera, busquen testeos y ya pidan respiradores y pidan insumos porque va a llegar. No le dieron ni 5 de atención. Llegó el virus. ¿Cuál era la estrategia? Si dejo a toda la gente adentro, nadie se va a contagiar. Es una estrategia equivocada. ¿Y por qué eso? Porque cuando uno analiza otros países, por ejemplo Reino Unido, que tengo mucho contacto con Christian Martin, con quien comparto la pantalla a las 9 de la noche en A24, el objetivo de todos los países era aplanar la curva. Nos mostraban, inclusive, como si fuera la campana de Gauss, mostrando que si subía mucho iba a haber un momento en que la gente no iba a tener camas en UTI, y hubo un montón de cosas. En el Reino Unido nunca colapsó el sistema, y hay 42.000 o 47.000 personas que han fallecido, y nunca colapsó el sistema. Y muchas de ellas morían en la casa porque no querían ir al hospital por el temor a contagiarse. Además de todo eso, en Estados Unidos, donde hay millones de contagios y muchos fallecidos, solamente 2 días en Nueva York colapsó el sistema. Pero había hospitales, inclusive eran unos barcos que estaban en el río Hudson, donde se podían utilizar también precisamente por el colapso del sistema. Quiere decir que si no se colapsaba el sistema, quedaba muy claro a la luz de cualquier país que ya hubiera tenido eso, que si aplanaba la curva el tema estaba bárbaro, pero no se podía restringir. Lo que el gobierno falló, a mi modo de ver, es demorar mucho esta cuestión del contagio, tal vez, le voy a dar un crédito, tal vez imaginando, si yo consigo esperar, voy a conseguir que aparezca una vacuna, por ejemplo, voy a conseguir que aparezca alguna forma de atacar el virus, de algún remedio o algo, y de eso guardo a la gente adentro. Pero lo que uno observa es que el gobierno está cómodo con la cuarentena, porque la gente no puede reclamar, están cerrando muchísimas empresas, en el cierre de las empresas se genera un montón de actividades indirectas vinculadas con la salud. ¿Por qué? Hay un estudio americano que dice que por cada pérdida del Producto Bruto Interno hay riesgo de 10.000 suicidios. Esto claramente en los Estados Unidos, pero va a haber impacto. Y además hay una cuestión que es importante. No es lo mismo pedirle a alguien que se quede en cuarentena, por ejemplo, un empleado público que puede estar en cuarentena 3 años, que la plata la va a recibir igual, que alguien que está en un barrio carenciado donde no tiene para comer hoy a la noche. Y esto está en la prueba. Cerraron los comercios en Moreno, pero en la plaza de Moreno estaba lleno de ambulantes. Entonces, no se iba a conseguir cortar el virus. Y además con una situación complicada, que es el miedo de la gente. La gran mayoría de la gente tiene miedo. Miedo al COVID-19, miedo a salir, miedo que lo controlen. Argentina se ha convertido en el único país del mundo donde la gente se esconde para ir a trabajar. Es muy loco. Y yo creo que ahí fue el error. Al margen de las ideologías. Está bárbaro, hay que cuidar a la gente. Señores, yo no necesito que la gente me cuide, que el Estado me cuide. Yo lo que tengo que hacer es que el Estado me dé, si yo no tengo un plan médico de salud, una cama si yo la necesito. Esa es la obligación del Estado.
Pero él no me puede decir si yo quiero salir o no quiero salir con los resguardos que sea, obviamente, y sin colocar en riesgo a los demás. Pero al principio de la cuarentena y todo, teníamos muchísimos más autos decomisados que gente contagiada, lo cual muestra que en Argentina tenemos más idiotas que gente que estaba contagiada del COVID-19. Porque ¿para qué alguien va a salir? ¿Por qué alguien va a hacer una fiesta? Bueno, pero que alguien me diga que van a colocar en una villa de emergencia en cuarentena y la gente se queda en la casa es tan utópico como que, no sé, no voy a decir nada para que nadie se enoje. Recién hablabas del Estado y antes también hablabas de porcentajes. Alguien pregunta si pensás que vamos a terminar implementando esa dependencia tan pero tan grande al Estado, o si vos crees que se va a poder evitar eso de alguna manera. No se va a poder evitar. Porque hoy todo el mundo está dependiendo del Estado. O sea, o ese empleado público tiene un plan social, o una ayuda social, un subsidio social, y depende, en el caso de las empresas chicas, de un préstamo de la ATP o de algún vínculo de AFIP o de lo que sea. Ahí ya hay dependencia. Y las empresas grandes son aquellas donde miran las noticias y aparece Vicentín va a ser expropiada. Entonces dice, yo mejor me quedo calladito, no sea que por hablar algo me expropian el día de mañana. Además es un mal ejemplo, porque nosotros estamos defolteando la deuda de Argentina por 504, 560 millones, en ese rango, de dólares, y el Estado se quiere quedar con una empresa que debe 1.350 millones de dólares y paga 2.000 millones de dólares para mantener volando a Aerolíneas Argentinas, que desde el principio es deficitaria. Entonces no le damos señales claras a lo que sería el mundo. Yo veo con mucho temor esa dependencia del Estado, pero sobre todo porque no se hace populismo sin plata, y el gobierno no tiene de dónde sacar dinero. Por eso ve con el cuchillo y el tenedor el tema de las expropiaciones. Y hay un dato, sin querer meter miedo: si todos los argentinos van a buscar los dólares que tienen guardados en plazo fijo o caja de ahorro en los bancos, en el Banco Central no hay plata para que todos saquen la plata. Y esto no lo digo yo, no es un profeta del colapso. No, es agarrar cuánto dinero hay depositado de dólares en los bancos, fíjense cuánto es la garantía que está en el Banco Central, y se van a dar cuenta que llega 35% la garantía respecto de lo que hay depositado. ¿Cómo ves vos? Recién estaba pensando en esto de la dependencia del Estado, en esto que decís antes que vos, en las reflexiones que vos hablabas, esta situación que de alguna manera al Estado le conviene, esta situación de cuarentena, de que la gente tenga miedo de salir a la calle, se esconda para ir a trabajar. Pero en un momento la gente va a salir. Va a llegar un momento que la gente va a salir. ¿Cómo ves ese momento? Porque todos dicen, bueno, está bien, los negocios están cerrados, es muy difícil mantenerlos, el pagar el alquiler, etcétera, etcétera. ¿Cómo sale Argentina de esto, económicamente hablando, con un gobierno que no tiene la plata para bancar tampoco todo esto? No tiene cómo bancar, y la modalidad de salida sería todo lo contrario a lo que el gobierno quiere hacer, que es abrir la economía, es bajar los impuestos. Les voy a dar otro dato. En el mes de abril, de todo el gasto público, el 50% fue emisión monetaria y el otro 50% fue recaudación. Y mayo va a ser peor, porque cada vez hay menos actividad económica. El gobierno emite como si fuera fotocopia. No, en algún momento viene el mozo y le dice, señor, me debe, soy de la mesa 8, me está debiendo la cuenta. Entonces, por eso el riesgo, y por eso el miedo, y por eso el proyecto Stalin, donde digo, la única manera que tiene esto de financiarse, como en la época Venezuela tenía el petróleo, que era una empresa privada y que se metió al Estado, y que si el barril de petróleo hubiera estado por arriba de $90, Venezuela era potencia y era socialismo al 100%, peor que Cuba, solo que le falló, y hoy tiene 87% de pobreza y 95% de dependencia del Estado, de la gente. Argentina, ¿qué tiene? Nacionalización de depósitos, o estatización, o expropiación. No hay otro, porque no produce nada, absolutamente nada. ¿Yo qué haría, por ejemplo, si fuera el gobierno? Y ahí responde una pregunta que dice si, teniendo en cuenta la coalición liberal, si piensa llevar un candidato. Sí, pensamos, yo voy a ser el candidato. Pensamos llevar y
junto conmigo otros varios. Pero el objetivo ¿cuál es? No le des plata a aerolíneas para pagar los sueldos. Genera, por ejemplo, que la gente que está toda en el cordón del AMBA y de la región metropolitana pueda desarrollar actividades, economías regionales y pagarle el pasaje para que alguien viaje. Entonces, el Estado lo que hace no es poner plata a fondo perdido, permite que la gente viaje a buscar oportunidades en otros lugares. Y lo que debería hacer sería hacer una reforma tributaria fenomenal. 165 tributos tiene Argentina hoy. Dejarlo en 5, liberar para que la provincia y el municipio tengan libertad de recaudación, y van a ver cómo hay un montón de ciudades y un montón de provincias que dicen, yo quiero captar inversiones del exterior, con lo cual le bajo ingresos brutos o le bajo el IVA, que es lo que ocurre acá en Brasil. Y eso genera que Brasil esté cuarto en el mundo de dinero que ingresa productivamente, no especulativamente. Entonces, ¿qué tendría que hacer también? Bajar el gasto público. O sea, cuando vos tenés un problema en tu casa, Marcelo, yo en mi casa, y alguien dice, mirá, el mes que viene va a bajar la venta del comercio 20%, o se quedó uno de los dos del matrimonio sin trabajo, se sienta la familia y dice, a ver, ¿qué saco? Bueno, saco el cable, vendo el auto y me voy en transporte, o me compro una bici, o me compro una moto, y me quedo con la diferencia para apechiguar, o no compro ropa, o en lugar de ir a cenar una vez por semana, no voy más, y en lugar de comprar un vino caro, compro un vino más barato. O sea, ajusto. Siempre el ajuste se hace en función del ingreso, nunca en función del gasto. Es lo mismo que cualquiera de ustedes, como gasta mucho, vaya y le diga al jefe, necesito que me aumentes el sueldo. ¿Por qué? Porque estoy gastando mucho. No tiene lógica. El Estado hace eso. ¿Qué hace el Estado? Che, estoy gastando mucho. Bueno, baja el gasto. No, bajar el gasto no. Los políticos no hicieron ninguna reducción. En Uruguay se hizo. Y a lo mejor uno puede decir, sí, pero no resuelve el tema. No importa, le estás mostrando al tipo que no tiene laburo, que vos, que sos un diputado o un asesor, pero borren a los asesores al 50% por lo menos. Y que, por ejemplo, el diputado, por una ley que nunca van a votar, pero si llego al Congreso va a ser la primera que ponga, gane como el jefe de guardia del Hospital Garrahan. ¿Cuánto gana? 50.000 pesos. Ok, eso es lo que tiene que ganar un diputado. Porque el diputado no deja de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, si él está en el sector privado, gana igual con el sector privado y además es diputado. Y si no tiene un trabajo en lo privado, que gane como gana un médico que estudió 10 años o más para ganar 50.000 pesos. ¿Por qué? Por no tener nada de contenido y estar en una lista sábana que alguien lo metió, el tipo tiene que ganar 200.000 pesos por mes y llevar 35 incompetentes a trabajar al Congreso. No, que gane por productividad, por ejemplo. Entonces, ¿el Estado qué hace? Como gasta mucho, emite deuda, aumenta el tributo, pero de bajar el gasto, no. Ahora tengo una pregunta. Me encanta. ¿Lo ves posible en un país como Argentina? No, pero lo vamos a intentarlo. Pero no lo veo posible porque la gente cree que la política en sí es mala. Y no pretendo hacer aquí en esta charla ninguna divulgación política. Pero mi visión de país es un país donde no haya más lista sábana, donde nosotros podamos votar a alguien que sabemos qué propuesta tiene, qué persona es, y no porque está cuarto o quinto en una lista. Yo los invito a que ustedes me digan 3 diputados que ustedes votaron porque querían que entre, y qué propuestas tenía. No saben. Nadie sabe nada, por supuesto. Bueno, entonces, yo me voy a candidatar a través de Unidos, que es la propuesta del partido, si conseguimos terminar el partido. Si yo no entro de diputado, yo voy a ser asesor ad honorem del que entre de Unidos en el Congreso Nacional. Y si yo entro al Congreso Nacional, mis 35 asesores van a ser ad honorem. ¿Por qué? Porque están todos, ninguno de nosotros necesita trabajo en la parte pública. Y ganan bien en lo privado. ¿Saben cómo uno podría decir, no, yo realmente estoy acá en lo público porque yo quiero dedicarme al servicio del país? Si consiguiera el mismo sueldo en lo privado. Y yo lo desafío a cualquier diputado a que consiga el mismo sueldo en lo privado. La mayoría no sería contratado ni él pagando, con todo respeto por los diputados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando entremos al Congreso vamos a llenar estas cosas, estas propuestas de leyes, donde para entrar al Estado tiene que prestar concurso, no puede ser militante. A mí no me importa si la persona es de izquierda, de derecha, conservador, de centro, es buena, adentro.
y cambió el gobierno, que se quede. ¿Por qué se va a ir por pensar diferente si la persona es buena para el país? Entonces vamos a presentar esas propuestas, no las van a votar, no las van a votar. Ficha limpia. ¿Cómo va a ir al Congreso alguien que tiene 2 causas penales? No representa a la sociedad. De acá yo espero y supongo que no hay ninguno que tenga sentencia en segunda instancia por un delito. Y estafan al Estado y siguen administrando recursos públicos. Bueno, eso lo vamos a presentar como propuestas de leyes, que no las van a votar. Entonces le vamos a contar a todo el mundo, chicos, mentimos esta propuesta y estos señores del Congreso no la aprueban. Para las próximas elecciones, voten más gente que piense como nosotros, así podemos cambiar el país de una buena vez. ¿No es una utopía pensar eso? Con todo el amor del mundo no nos conocemos personalmente. No, y te voy a decir por qué. Cuando yo vine a Brasil, una de las primeras frases que... Perdóname, que también preguntó alguien, ¿cómo llegaste a Brasil? Que preguntaron, si querés contarlo en un minutito. Rapidito, claro, lo cuento. Mi papá trabajaba en el Banco de la Nación Argentina, lo mandan de director general acá a San Pablo, yo vine a Brasil, me gustó, porque era gente espectacular, hace 38 años atrás. Te decían, tudo bem. Decís, ¿cómo tudo bem? No tenés para comer. Y el tipo me decía, mirá, yo nací desnudo y tengo ropa, y hasta ahora como mal, como mejor, pero yo estoy vivo, me va bien, tengo bien la salud. ¿Qué voy a decir? ¿Que está mal? No, está todo bien. Decía, wow. Entonces cuando fui a la oficina de mi papá en el Banco de la Nación Argentina, en la Avenida Paulista, había un cartel, que mi viejo lo tenía como si fuera un cuadro arriba de la mesa, que era una frase de Ferdinand Foch, que es de la Segunda Guerra Mundial, y que decía que es preferible pecar por ejecutivo que por ineficaz. Es en la balanza entre los aciertos y los errores donde medimos el verdadero valor de una persona y no en la falta de errores de quien nunca tuvo aciertos. Y eso explica por qué caminamos. Porque nos caímos y nos volvimos a levantar, y nos caímos y nos volvimos a levantar. Si no nos hubiéramos levantado, estaríamos todos gateando hoy. Entonces, hay que insistir. Y a lo mejor no consigo, el partido no se arma, yo no consigo ir de diputado, voy diputado y me va mal, no importa. Pero lo voy a intentar. En el año 2016, Marcelo, yo tuve el diagnóstico de melanoma maligno. Y junto con mi diagnóstico, un amigo del colegio secundario que se llama Javier Maquirriain tuvo diagnóstico de cáncer del cerebro, y mi tío, el hermano de mi mamá, cáncer del pulmón. Y Javier y mi tío se murieron, y yo no. Y ahí vos te das cuenta que te tocan el timbre y en algún momento decís, te tenés que ir. Por algún motivo yo me quedé. La verdad no sé por qué, lo voy a descubrir, no sé. Y dije, yo tengo que buscar de hacer algo. Y ahí nació el Aún Estamos a Tiempo. En ese momento nació el Aún Estamos a Tiempo. Entonces, lo voy a intentar. Y podrá ir mal, no importa, pero nadie me va a decir que no lo intente. No, seguro, seguro. Y la verdad es que lo que uno nunca tiene que dejar es justamente intentarlo con los valores y con lo que uno piensa y con lo que está convencido. Te quiero hacer una pregunta que hicieron. ¿Vos crees que acá en Argentina Alberto Fernández no termina la cuarentena porque no hay un plan de apertura o porque tiene miedo que le explote la economía porque la gente no aguante más? Yo creo que la gente no se va a aguantar la próxima cuarentena. Para mí no va a tener el cumplimiento efectivo. Hay un tema también, que es, hay controles y demás, pero las fuerzas policiales, la de seguridad puede controlar hasta ahí. Y cuando vos tenés una cuarentena donde de repente una persona tiene la oportunidad de quedarse encerrado porque no necesita, porque tiene una pensión o una jubilación, pero socialmente no aguanta más, te doy el caso de mi mamá, 78 años, no aguanta más, y vos decís, bueno, ¿y ahí qué haces? Respeta, quería ir al banco el otro día. Digo, no puedes ir al banco. Me dice, Gustavo, yo tengo que salir porque me estoy volviendo loca acá, no aguanto más. Entonces, el hecho de que la gente esté contenida encerrada, eso puede generar un problema mayor, sobre todo porque la gente va a empezar a tener más problemas, aquellos que tienen un comercio, una actividad de profesional independiente, autónomo, y llega un momento que por más que quiera, no le alcanza la plata, no tiene más nada y no va a respetar la cuarentena, no la va a respetar. Y ahí yo creo que es un problema muy grande para el Estado, para el gobierno, porque cuando a la gente, a la luz de todo el mundo, y es lo que está ocurriendo ahora, con una cuarentena rígida, donde hay que pedir permiso, donde todos los días hay que solicitar autorización, donde te cortan la sube, donde no puedes subir al tren,
cada vez hay más contagios, la explicación de eso solo puede ser en que no se respeta la cuarentena como se debería, o que la circulación del virus no está solamente en eso. Entonces, es complicado. Para mí, el gobierno va a tener serios problemas socialmente hablando si continúa estirando la cuarentena. La gente no la va a respetar. Ojalá lo haga, pero no la va a respetar. Bueno, vos dijiste también una clave que es no solamente el tema del virus que mata a la gente, sino de la cabeza, como contaba de tu mamá, de decir, no aguanto, el concepto de no aguanto más, cuánto afecta psicológicamente a la gente estar hace más de 100 días en la casa, o los chicos que fueron los últimos en salir y estuvieron una cantidad y pueden salir solamente el sábado y el domingo. La verdad que un lujo, creo que estamos todos de acuerdo que es un lujo la claridad, Gustavo, con la cual expusiste los datos. Creo que alguien puso cuánto costaba el pasaje para ir a Brasil, para seguir la cuarentena ahí. Y yo, para terminar, te quiero preguntar a nosotros, a los que estamos acá, para que nosotros podamos compartir con la familia, con los amigos, ¿cuál es el mensaje positivo que nos das ahora de cara a estas próximas 2 semanas, mes, estando desde allá y viendo una historia diferente como la estás viendo desde Brasil? Permitime antes que le responda a Mirta si puede haber estallido social. Yo espero que sí creo que va a haber mucho problema para el Estado cuando le quiera cortar la ayuda social a la gente que hoy recibe el IFE, la tarjeta y todo, porque es como que el Estado me tiene que ayudar, ¿y cómo hace para pagar? Que se arregle. Ahí sí puede haber un problema. No sé si un estallido, espero que no, pero sí muchas reclamaciones sociales. Eso sí creo que puede. Una frase o un comentario final. Yo hace muchos años utilizaba una modalidad que hablaba del Mercosur y que decía que el Mercosur es como una obra de teatro. Si uno llega primero al teatro, elige dónde sentarse; si uno espera hasta último momento, corre el riesgo de asistir la pieza de pie, la obra de pie, o lo que es peor, no poder entrar. A mí me da la sensación de que el COVID nos puede generar cambios socialmente, económicamente y personalmente, diciendo que nosotros como sociedad tenemos siempre la esperanza, el deseo de que el día de mañana sea mejor que hoy. La historia en Argentina nos muestra que esto no se aplica automáticamente. Entonces le diría que los ausentes nunca van a tener razón. O sea, podemos criticar, hacer catarsis entre nosotros, pero hay que involucrarse en la ideología que quieran, pero hay que meterse para tratar de generar los cambios que el país necesita, con los respetos democráticos, por supuesto, los respetos de las leyes, por supuesto, pero no solamente en decir esto está mal, esto es un país inviable. Si no trabajamos va a seguir siendo inviable. Y lo último es que yo defiendo, por mi entusiasmo y en función de mi experiencia y de la circunstancia que me tocó vivir con el melanoma, que la única manera de no preocuparnos por el futuro es trabajando para tener un futuro mejor. Y el empezar no es el lunes, como los regímenes para ser más flaco, más delgado. Tiene que ser a partir de hoy, a la noche. Así que cada uno busque cómo, involúcrese en lo que sea y participe para que el día de mañana entre todos podamos hacer de Argentina el país que todos merecemos, que todos sabemos que está, pero que pocos tienen ganas de ponerse a trabajar para realmente salir de la situación en que crónicamente estamos. Es eso. La verdad es que, de vuelta, agradecerte una lección también, una lección de vida, tu vida, la polenta, la fuerza y el concepto de ir para adelante y de involucrarse. Así que, bueno, agradecerte nuevamente, un aplauso virtual desde acá, Gustavo, realmente un lujo total, un lujo total. Acá la presidenta de la comunidad, la voy a invitar a Roxana que te diga unas palabras de agradecimiento para terminar la charla. Yo por parte me despido, realmente un lujo, un placer, Gustavo. Gracias. Si me pregunta cómo es el título del libro, Aún estamos a tiempo, se llama el libro. ¿Y de qué autor es, Gustavo? Mío. Ok. No, pero había nombrado otro libro que hablaba del pensamiento lateral. Edward de Bono.
cualquiera que hable del pensamiento lateral de Edward D., la letra D de Daniel, no sé cuál es el nombre, Bono, Velarde. Ok. Bueno, en nombre de la comunidad, agradecerte tu participación. Gustavo ya lo dijo, pero quiero volver a repetir que lo hizo totalmente ad honorem. Nos hizo pasar una hora de muchos datos. Ojalá que el mensaje sea de verdad esperanzador. Yo te voy a votar. Gracias, no se olviden. El mismo entusiasmo que vos, trabajo en la comunidad, ojalá que otra gente pueda trabajar en el país, de verdad. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Gustavo, desconocía totalmente tu historia personal, te felicito por el entusiasmo y la garra que le pones, y nos toca este momento difícil, la tenemos que pasar entre todos. Gracias a todos. Les voy a mandar, si me permitís, Roxana, les voy a mandar a Marcelo, a vos, para que lo compartan después si quieren. Hoy salió, y creo que fue subido ayer o antes de ayer, por Lana Montalbán, que era una persona que aquellos que tenemos un poquito más de años, la recordamos en, creo, era periodista y ahora vive en Estados Unidos. Me hizo una nota muy bonita, donde cuento un poco mi historia y donde hablo del proyecto Unidos. Si alguien tiene interés de conocer un poquitito más, basta ver esa entrevista y va a conocer muy claramente lo que proponemos. Perfecto, buenísimo. La vamos a subir a las redes sociales de la comunidad para que todos las puedan ver, en la comunidad de Orhadash, y aquellas personas, de paso les digo, personas que tengan ganas de recibir acerca de charlas que hacemos todas las semanas con personalidades como la de Gustavo en diferentes áreas, que anoten en el chat, que dejen o el teléfono o el email, que lo vamos a estar tomando para incluirlos en la base de datos, así les llega la información. Gente, muchísimas gracias, Gustavo, de vuelta. Gracias. A ustedes. Gustavo, muchas gracias. Gracias a todos. Que sigan muy bien, buenas noches. Gracias. Pongan a 24, Obrigada. a las 21, a las 21 a 20. Sí, con Feynman. Levanten Sí. los ratings, por favor. Sí. Gracias. Chao, Muito hasta luego. obrigada. Muito Obrigado a obrigada. você. Gracias. Chao, mundo. Tchau. Chao. Muy bueno, Marcelo. Lujo, claro que sí. La verdad que va. Rosita, ¿viste? Sí. ¿Dónde está Nuhem? Marcelo, La mañana. Sí, Dorita. Oh. ¿ya te fuiste? No, Dora. Hola, Dora. ¿Cómo estás? Yo ¿Cómo lo escucho a él casi todas las mañanas y también a la noche. Así Yo que también. más que fan de él, lo Sí. que dijo es una gran verdad y ojalá lo tengamos nosotros acá Sí. en la Argentina. Ojalá que cumpla que lo que dijo y que lo haga. Sí. ¿Mm? La verdad que un lujo, La verdad No, que- San Marcelo, Un lujo. muchísimas Chao, Moni. gracias. Muchas gracias, chao. Muchas gracias. Marcelo, chao. Marcelo, ¿me podés llamar que quiero hacerte una ¿Cómo consulta, por no? favor? ¿Cómo no? Ahora te llamo. Gracias. Parezco Luisa Delfino, Dora. te escucho. ¿Qué? ¿Cómo Hola, estás? tanto que no te veo. ¿Sabés quién Bueno. habla? No. Vero, Ah, mi hija. tu Ay, hija, Dios. tu hija postiza. A tu hija postiza no la reconoces. Conocer una hija está mal, ¿eh? Necesita una multa. Qué bueno que estás acá conectada, mirá qué top que sos. Después te voy a llamar, te extraño. Bueno. Ah, bueno, está bien, me quedo más tranquila. Me alegría eso. Prometo que te llamo, qué lindo verte. Para mí también. Yo extraño mucho el templo, la verdad, y la gente del templo. Dorita viene, está en el Minyan de los lunes, los sábados en Yajarit. Yo no, me porto Siempre mal, no rezo. siempre presente. No, yo ya que Y ya tiene tengo acciones que en me Facebook, ya la ayude tiene a clarísima. poder ver, para mí es importantísimo. Más, hoy se me iba la hora y ella fue, me trajo todo, me sentó y acá estoy. Y bueno, Y eso ¿viste? me pone bien. Está muy bien. ¿Eh? Un besito. Chao, Dori, que estés bien. Ya, un Buenas besito noches a para todas. todas, ¿eh? Chao.
Muy bien. Bueno, Mónica, que descansen. te vi recién también. No vi a Oscar, pero también. Sí, Mario, qué lindo verlos otra vez. Hola, Vero. Hola. A la presidenta. Ah, Por favor. Te salió medio susanesco, parece Susana Jiménez. ¿A quién? Mira, somos del mismo día, ¿eh? Otro decanato, pero somos del mismo día. ¿De qué día, Dora? ¿De qué día? 29 de enero. Tengo 10 años más que Susana. Ah, Que Susana Jiménez. Susana estaba Imagínate. Ella se copia de mí, no yo de Sí, ella. por supuesto. Ah, así sí. Así nos vamos a llevar bien. Mira, Diana, me parece que el próximo Instagram de tu hija debería hacerlo con Dora en vez de con vos. Con Dora. Con Dora. Primero, Con Dora. en cualquier Encantada. No momento. cobro mucho, ¿eh? No Bueno, yo cobro. te llamo, ahí está. Yo llevo un pushcale. Esa, Para la esa, comunidad. Dora. Formo Bueno, un convenir cierro. con un pushcale lleno. Chao, Cierro. chao. Bueno, Besos, mucha gente se chao. anotó. Gente linda, buenas noches, descansen. Mañana nos vemos en el Yani. Cabalachabar Chau, todos. Mañana Sí. nos vemos, 7:30. Primero cocinando a la mañana. Es verdad.